Ok, qué bueno. Así no uso el micrófono. Muy bien. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. El año pasado estuve aquí, invitada también por el Centro Cultural y por Laura. Muchas gracias. Voy a presentarme un poco. Hoy vamos a hablar de los miedos. Aquí no nada más es una plática hoy. Ya saben que este es un centro cultural de salud, de superación personal en su comunidad, que lo usen, que vengan. Es precioso el lugar. Mucha suerte tienen de tenerlo, ¿verdad? Con la base espiritual del maestro Devanand de la India, pero está abierto para todas las culturas, religiones, personas, ¿cierto? No hay ningún impedimento, ¿verdad? Como van a ver un poquito, voy a hablar de lo que es la ciencia del miedo desde la psicología y también de lo que dice Vedanta, que es la filosofía que el maestro Devanand también practicaba y enseñaba. Lo que yo he aprendido en la India, yo viví en la India un año, me fui de aventura por allá un año a vivir con un monasterio, con un monje, un maestro espiritual y una comunidad pequeña. Fue una experiencia muy bonita y estudié psicología en Estados Unidos, en México estudié abogacía, no me pregunten por qué, pero así es. Y ahora ya estoy aquí como parte del centro. Si a alguien le interesa terapia, hay otra psicóloga, un psiquiatra, estoy yo, que soy un poco más holística, ¿verdad? Hago terapia cognitivo-conductual, voy a explicar qué es un poco en esta presentación sobre el miedo y si gustan verme me pueden contactar con mucho gusto. Todo lo que se habla en mis sesiones es confidencial, aunque seamos una comunidad, tengo la obligación como profesional de guardar el secreto profesional de privacidad, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar. Al final lo voy a dejar para preguntas o comentarios, ¿vale? Y vamos a ver qué son los miedos. Bueno, un poquito sobre mí, los que no me conocen. Soy terapeuta multicultural y bilingüe. Multicultural, puesto que he vivido en 3 o 4 países y he estudiado en ellos varias técnicas de terapia. Y combino la psicología como ciencia y la sabiduría ancestral, que es lo que llamamos la espiritualidad, ¿verdad? La sabiduría ancestral existe en todos los pueblos. Existió en México, existe en la India, existió en Grecia, en Egipto. Entonces la sabiduría ancestral es la que perdura hasta hoy en día, que nunca muere por la gran profundidad y la certeza que tiene, ¿verdad? Para la superación personal. Eh, bueno, como mencioné, viví en la India, tengo una maestría en ciencias de la salud, mental clínica, especialidad en terapia cognitivo-conductual y tengo 25 años de experiencia laboral en general y más o menos 10 dando terapias. Trabajé para una agencia no lucrativa en Estados Unidos que ayudaba a los inmigrantes y a la comunidad de bajos recursos. Es el trabajo más bonito que he hecho en mi vida. Me encanta, no paga muy bien, pero es muy, muy bonito. Y eso, de hecho, ellos fueron los que me inspiraron a estudiar psicología, porque empecé como abogada a ayudarlos en sus trámites legales, de refugiados, de protección, sobrevivientes de guerra, de crímenes, de persecución religiosa, política, todo eso. Entonces yo hacía la parte legal y empecé a traducir en sesiones psicológicas y me enganché y me enamoré de eso. Entonces aquí estoy. Bueno, ¿y qué es el miedo? Vamos a empezar, ¿ok? La definición formal de lo que es el miedo es una emoción primaria, innata y biológica diseñada para la supervivencia. Es una respuesta de alerta que se activa ante la percepción de un peligro. ¿Ok? Eso es lo que es el miedo. Físicamente, psicológicamente se manifiesta en un estado de alerta. Nos indica algo va a pasar, algo está en peligro, o lo podemos interpretar de esa forma, que es ahí donde está el truco. Y el peligro puede ser real o imaginario, que esa es una gran diferencia que vamos a explicar,
Y puede ser inminente, o sea, enseguida en este momento, o puede ser futuro. Y cuando hay un miedo futuro, ¿cómo llamamos a eso normalmente? ¿Quién sabe? ¿Qué sospechan? Cuando tenemos miedos del futuro. Puede ser, pero no exactamente de eso es lo que tenemos. Exacto. En la ansiedad, esa es la definición de ansiedad. Es la preocupación excesiva sobre algo que va a pasar en el futuro. ¿Verdad? No hay ansiedad sobre el pasado. A veces sí, pero normalmente el 90% es, ¿y si sucede esto? ¿Y si pasa esto? ¿Y qué va a pasar si no tengo el trabajo? ¿Y cómo voy a pagar la renta el mes que viene? Entonces, todo eso son miedos, ¿verdad?, que causan ansiedad. Y se pueden manejar de forma sana. Vamos a ver cómo. Bueno, un poco más adentrándose en la psicología del miedo. ¿Cuál es la raíz biológica del miedo? Como dije, es un mecanismo de supervivencia y está regulado por la amígdala. Es la respuesta rápida e inconsciente diseñada para preservar la vida. La amígdala está en el cerebro, en la parte central de en medio. Es el cerebro primitivo que llamamos. Le dicen el cerebro primitivo porque es lo primero que desarrollamos como Homo sapiens. Cuando empezamos a desarrollar nuestra evolución humana, en el cerebro se desarrolla primero, en el feto se desarrolla la columna vertebral y luego el cerebelo y luego conecta con la amígdala, el hipotálamo, y eso es lo que llamamos el cerebro primitivo porque es lo más ancestral y lo menos evolucionado. Es como que se atoró ahí en ese instinto de supervivencia. Y lo que nos ayuda a sobrepasar los miedos es nuestra inteligencia y la habilidad cognitiva de poder procesar qué me está pasando, realmente puedo yo manejar mi miedo. Entonces, la parte del cerebro que hace esa función es la corteza prefrontal, que es la parte de acá, que es lo más evolucionado. ¿Ok? Y ¿por qué es un mecanismo de supervivencia? Porque está en el cerebro primitivo, ¿verdad? Por ejemplo, ahora no hay un peligro inminente, ¿cierto? En este momento. Pero el cerebro primitivo siempre tiene esa señal de alarma ahí, constante, alerta. Y cuando hay, por ejemplo, un trauma en una persona, ese sistema se activa mucho más. Entonces puede ser que la persona presente más ansiedad, más depresión. ¿Ok? Lo vamos a explicar un poco más adelante. Hay dos funciones del miedo principales, ¿vale? Una es el miedo funcional y la otra es la ansiedad, lo que llamamos ansiedad, que es una preocupación en el futuro. No ayuda mucho, por eso no lo llamamos un miedo funcional, ¿verdad? El miedo funcional es una respuesta a una amenaza inminente. O sea, ese miedo es normal, ese miedo sí lo queremos, porque si no nos moriríamos. Por ejemplo, si está una estufa y ponemos la mano y nos quemamos, vamos a desarrollar cierto miedo a eso, pero gracias a ese mecanismo podemos sobrevivir. Pero el miedo en el futuro, ese es el que queremos manejar, controlar o eliminar. Lo llamamos ansiedad. Es la construcción mental en la que el cerebro predica una amenaza futura. O sea que hay muchas asunciones, ¿no? Asumir. Asumo esto, asumo el otro. Y, entonces, expectativas. El cerebro está diseñado para esperar algo que hemos aprendido en el pasado, ¿verdad? Ok, si cruzando la calle me atropelló un coche, voy a esperar que eso me pase otra vez y desarrollamos ese miedo. Hay algo que se llama cumplimiento de profecía. No sé si han oído hablar de eso. El cumplimiento de la profecía es cuando creemos que algo va a pasar, nuestro cerebro filtra la información que vemos en el mundo y confirma ese resultado. Es súper interesante, ¿verdad? Porque luego, no sé si han oído hablar de la manifestación, que está muy de moda ahorita, ¿no? Manifiesta lo que quieras. Entonces, este es el mecanismo principalmente que nos ayuda a manifestar, o en otras palabras, atraer, ¿no? Y
¿Qué sistema en el cerebro nos permite eso? Se llama el sistema activador reticular, ASR, SAR, sistema activador reticular. Ahorita hablamos un poco más de eso. Entonces, como ven, todo esto es bien científico, ¿verdad? El miedo, ¿cómo se origina el miedo? Científico y también instintivo. Vale, vamos a ver las funciones del sistema activador reticular brevemente, ok, no quiero que sea una clase de ciencia, pero es importante, ¿no? El sistema activador reticular ascendente se llama, es una red de sistema nerviosa, de nervios, ¿verdad? Es una red y sube por la espina dorsal hasta el cerebro. No es una localidad específica, ¿verdad? Corre por la espina y por el cerebro y el cerebelo. Y ese sistema es súper importante. Fíjense todo lo que hace. Regula el ciclo del sueño y la vigilia. Son neurotransmisores, ¿no? Que nos ayudan a conciliar el sueño y a despertarnos. Y nos dejan pasar de un estado a otro. Y esto es automático, ¿verdad? Luego, ayuda con el mantenimiento del estado de la conciencia, y esto es muy importante en la espiritualidad, ¿verdad? Es lo que escuchamos, eleva tu conciencia, ¿no? La elevación de la conciencia, desarrollar la conciencia. ¿Qué significa esto? Significa utilizar esa habilidad de la conciencia humana para superar, por ejemplo, en este caso, los miedos. El estado de conciencia es la capacidad de pensar y reflexionar acerca de nuestros propios actos y está estrechamente relacionada con el correcto funcionamiento de este sistema activador reticular. Ok, entonces sí hay un componente biológico en qué tanto puedo yo desarrollar mi conciencia humana. Ahora, los animales, por ejemplo, o sea, nosotros estamos en una cadena alimenticia, ¿verdad? Están las piedras, minerales, luego siguen las plantas, árboles, frutos, luego están los animales y luego está el ser humano, ¿verdad? En ese orden. Entonces, las piedras se dice que no tienen conciencia, no pueden pensar yo existo, ¿verdad? Una piedra es casi cero conciencia. Hay algunas corrientes que dicen que sí tienen un poco de conciencia, pero no se ha podido demostrar exactamente. Las plantas tienen un poquito más de conciencia, pero no tan elevada como el ser humano. Luego siguen los animales, tienen un poco más de conciencia, ¿verdad? Un animal puede decir, me duele, quiero correr, quiero comer, tengo hambre, pero no al grado del ser humano. El ser humano es la única especie viviente de nuestro planeta que conocemos que puede observarse a sí mismo. Entonces, por ejemplo, un perro tiene miedo en base al instinto, a esa activación de supervivencia, pero no puede decir, ok, cálmate, tranquilo, no pasa nada. No, el perro no puede decir eso, no puede observarse, pero el ser humano sí, y esta es la clave de superar los miedos y cualquier otra cosa realmente. ¿Ok? Entonces, el sistema activador reticular también ayuda en la concentración, la focalización de la atención, que es la capacidad de establecer determinados focos de atención en distintas situaciones. Ok, vamos a ver. El miedo y la preocupación son circuitos neuronales, ¿verdad? Son circuitos cerebrales activados por neuronas que son responsables de los síntomas de ansiedad. Entonces, si queremos reducir la ansiedad, tenemos que reducir el miedo, sobre todo el miedo no funcional, el miedo en el futuro, el que no existe, no hay una amenaza en este momento. Y la preocupación. Entonces, la preocupación tiene mucho que ver con la forma en que procesan sus pensamientos, tiene mucho que ver la herencia, la biología, la genética, pero yo personalmente, profesionalmente pienso que es más el ambiente, ¿no? ¿Qué aprendimos en casa, con papá y mamá, en la escuela, en la comunidad? Todo eso nos va entrenando a cómo pensamos, cómo procesamos lo que está sucediendo. Y eso determina qué tan preocupada seas o qué tan preocupado te sientes, ¿vale? Hay gente que viene mucho conmigo y me dice, es que no puedo parar mi mente.
todo el tiempo estoy piensa y preocupada. Ok, entonces la terapia se hace cargo de esto, sí funciona. Ok, la ansiedad, ¿cuál es la definición de ansiedad? Es un estado emocional necesario para enfrentar situaciones difíciles y sobrevivir a amenazas o peligros. Ok, entonces mucha gente me pregunta, ¿toda la ansiedad es mala? No, hay ansiedad que es buena. Un poquito de ansiedad te mantiene alerta, te mantiene activo, te mantiene, ¿cómo se dice? Un poquito de presión es necesaria para motivarnos, para levantarnos todos los días, ¿no? Pero demasiada ansiedad produce un estado crónico de adrenalina que es muy malo para la salud, para la mente y para el cuerpo. ¿Ok? Y ahora, la exposición prolongada e intensa a situaciones estresantes en una persona vulnerable sin un manejo adecuado puede generar un trastorno de ansiedad todavía peor. O sea, el que una persona vaya a terapia a tratar la ansiedad, tenemos que saber cómo la vamos a tratar. Porque hay personas, por ejemplo, con trauma, con procesos mentales muy acelerados, que si insistimos mucho en a lo mejor un camino terapéutico puede generar más ansiedad todavía. Entonces es algo bastante serio, ¿no? ¿Sí queda claro todo por ahora? Bueno, ok. Ahora vamos a entrar a qué terapias de tratamiento existen hoy en día. Número 1, la terapia cognitivo-conductual. Esa es la terapia en que yo me especializo. La terapia tiene dos aspectos de tratamiento, el cognitivo y el conductual. Cuando nos enfocamos a lo cognitivo, ¿qué decimos? Yo, como terapeuta voy a identificar y cuestionar distorsiones cognitivas, o sea, ¿cómo piensas que no te está ayudando? ¿No? Dime tus pensamientos, anótalos, vamos a analizarlos, ¿por qué piensas eso? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Verdad? Creencias desde la infancia, ¿qué te hicieron sentir tus padres, tus maestros, los adultos, ¿verdad? Que te causan estos pensamientos. O sea, es una terapia bastante larga, de unos 3-6 meses, ¿no? Porque se va muy a fondo al pensamiento. ¿Por qué pensamos de esta forma? Y identificamos los pensamientos automáticos. Ustedes se han dado cuenta que cuando están muy preocupados y empiezan a pensar y pensar, les vienen pensamientos automáticamente, como que ustedes dicen, bueno, ¿de dónde me vienen estos pensamientos? ¿Verdad? Y en la terapia cognitiva los llamamos pensamientos automáticos y la mayoría de las veces son maladaptativos, así se llama en la terapia TCC, maladaptativos porque no te ayudan en nada, te causan dolores físicos, trastornos del estómago, del intestino, colitis, a veces diarrea, ¿verdad? ¿No les ha pasado que hay alguien que tiene tanto miedo que le da diarrea? Imagínense el impacto en el cuerpo, ¿no? Entonces todo esto viene del pensamiento. Y voy a hablar un poquito más de esto en un momento. Y el aspecto conductual es modificar la acción de la persona. ¿Qué comportamientos tengo cuando tengo mucho miedo? Cuando me siento muy ansioso, ¿qué hago? ¿Lloro? ¿Grito? ¿Me escondo? ¿Me retraigo? ¿Duermo muchas horas? ¿Tiembla mi cuerpo? ¿Me sudan las manos? ¿Ok? Entonces todo esto lo observamos en la terapia para poderlo manejar mejor. Segundo tipo de terapia de tratamiento para el miedo es la terapia de exposición. Esta voy a ir un poquito rápido, ¿ok? Porque es un poco larga. La terapia de exposición es exponerte a lo que te da miedo. Y puede ser de dos formas. Una exposición en terapia, en el salón de terapia, en la oficina, que es imaginaria, y una exposición real. Por ejemplo, yo tengo miedo a las arañas. Voy a terapia y yo hago una guía, cierra los ojos, guío a la persona, imagínate una araña se acerca a ti, ahora se te sube por la pierna. Eso es exponer con la imaginación y mientras más se hace, se introducen guías de fortaleza, de fortalecimiento y la gente va superando ese miedo exponiéndose al miedo.
O sea, en vez de huirle al miedo, lo enfrentas, ¿ok? Y la exposición real es, por ejemplo, me da mucho miedo tomar un camión público. Entonces yo recomiendo, ok, todos los viernes en la tarde vas a ir y te vas a subir un camión y vas a ir al parque y regresas. Entonces esa es la exposición. Muy bueno para perder los miedos. Y luego la tercera es terapia de aceptación y compromiso. Esta es no tanto enfocada a corregir los pensamientos, sino aceptar lo que está sucediendo. Muy buena terapia. Esto es muy bueno en adicciones también, esta terapia de aceptación y compromiso, porque hay veces que no podemos corregir el pensamiento, tal vez es muy fijado, muy arraigado, o la persona es muy testaruda, o no podemos, ¿verdad?, con el pensamiento. Entonces podemos decir, bueno, ¿y si lo aceptamos? ¿Verdad? Si aceptamos que ahí está. Y hay un tratamiento para esto, ¿ok? No es tan sencillo, pero el objetivo no es corregir, sino aceptemos. Y al aceptar se relaja el sistema nervioso, se relaja el cuerpo y se calma la ansiedad y el miedo. Ok. Luego hay terapias somáticas que se enfocan en el cuerpo. Esto lo hago yo mucho por el yoga, ¿verdad? Antes de las terapias somáticas ya existía el yoga, ya existía el pranayama, ¿verdad? ¿Conocen el pranayama ustedes? Las respiraciones profundas, que hay muchos tipos de respiraciones, que aprendí yo en la India algunas, y son increíbles. Tengo algunas personas que vienen conmigo y no quieren hacer respiraciones. Me dicen, no, yo no creo que eso me sirva, alternarlos acá y allá, ¿y qué es eso, no? Entonces yo digo, el sistema nervioso está conectado directamente a nuestra respiración. En la India es como la clave del éxito. Vaya, si no sabes respirar, no puedes calmar tu sistema nervioso. Entonces, puedes venir a terapia toda la vida, ¿verdad? Pero si no utilizas todas las herramientas que están a tu disposición, pues no va a ser tan exitosa la terapia. Y una de ellas es la respiración profunda, ¿ok? La respiración profunda, y es un puente entre la mente y el sistema nervioso. La relajación profunda, esta también la ofrezco mucho en mis terapias, es muy bonita. Guío a la persona a una relajación progresiva del cuerpo desde la cabeza hasta el dedo gordo. Y es también muy popular, viene del yoga, de las corrientes del yoga. El yoga no es el ejercicio, ¿ok? El yoga es una corriente filosófica. Lo que conocemos nosotros aquí en esta parte del mundo es 2% de lo que es la ciencia del yoga. El 2% es el yoga del ejercicio. Entonces tiene mucho que ofrecer el yoga. Y la pendulación es una técnica que creó Peter Levine, no sé si lo han escuchado. Si quieren comprar sus libros, es increíble. El doctor Peter Levine en inglés. La pendulación es cuando guías a una persona a cambiar desde el sistema nervioso alterado al sistema nervioso tranquilo. El sistema nervioso simpatético y el parasimpatético se llaman, ¿no? Entonces, hay unas técnicas donde guías y dices, ok, imagínate la araña que te está subiendo por el cuerpo. Ahora imagínate que la araña se va, relájate, y se relaja. Y luego, ahora vuelves a ver la araña. Entonces, pasa de uno a otro y tú experimentas qué se siente no tener miedo por unos minutos, qué se siente una relajación profunda donde tu sistema nervioso está tranquilo. Y yo he hecho esto con algunas personas. Hay veces que les da mucho miedo lo que sienten, lo crean o no. Hay veces que no regresan a terapia. Me ha pasado unos 3 veces que después de una relajación profunda no regresan, porque el shock que sienten de haber relajado su cuerpo después de años de alerta no lo pueden asimilar. Es interesante, ¿no? Y yo les digo al principio, les advierto, esto puede suceder, es normal, ¿ok? Pero bueno, cada persona asimila diferente. Número 5, y EMDR son sus siglas en inglés, es una terapia de
de sensibilización y procesamiento por movimientos oculares. Muy interesante. Yo no la hago, esa es muy específica, pero he oído que da muy buenos resultados para trauma, para estrés postraumático. Si conocen el estrés postraumático, son síntomas de ansiedad, miedo, a veces depresión, falta de apetito, mucho miedo, mucha ansiedad, sospechan de las personas. O sea, son síntomas que vienen después de un trauma severo o un trauma para la persona. Son síntomas de estrés, muy alto estrés, y el cuerpo reacciona de esa forma. Entonces, esta terapia ayuda a mover los ojos con un lápiz o un dedo y hace varias introducciones verbales y somáticas. Muy interesante. Y para el miedo es muy buena. Y la terapia de hipnotismo, esa estoy empezando a estudiarla un poco más, me parece súper interesante. Hay muchos mitos sobre el hipnotismo porque la gente piensa que no estás consciente, que te vas y estás en manos del terapeuta y se siente muy feo. Pero eso no es el hipnotismo. La persona está consciente siempre, pero es un estado de alta sugestión. O sea, entras en un estado de relajación, es una técnica muy específica, el hipnotismo, que ayuda a la persona a relajarse, su sistema nervioso, confiar en el terapeuta, y el terapeuta empieza a entrar en un como juego de imaginación, ¿no? Dice, bueno, ahora vas caminando y ahora ves una araña, ¿y cómo se ve la araña? ¿Y qué sientes? Oye, ¿y qué pasa si la araña es tu amiga? Imagínate que la araña es inofensiva, imagínate que te viene a traer un secreto. Entonces vas sugiriendo algo que le puede ayudar a la persona. Muy bonita terapia, muy interesante. Se pueden usar metáforas, anclajes, exposición imaginaria, es lo que acabo de decir, ¿ok? Bueno, eso es así a grandes rasgos. Otras terapias, ya vamos entrando más a lo espiritual aquí, ¿ok? ¿Cuál es la importancia de la trascendencia en superar los miedos? ¿No? ¿Qué significa trascender? Trascender significa ir más allá de mi miedo. Entonces, se necesita tener fe, sino en un ser creador que te protege o te manda en este mundo, lo que ustedes quieran creer, por lo menos fe en mí, fe en mis capacidades de que yo puedo trascender este miedo o esta ansiedad o esta preocupación, ¿no? O lo que sea. Y para esto hay terapias muy buenas, es la logoterapia, la terapia que se llama focusing, que es como de concentración, la experiencia somática y la autocompasión, que son prácticas contemplativas que vienen del budismo, de Vedanta, ¿no? Eso incluye yoga, meditación, todo eso. ¿Alguien ha escuchado de Viktor Frankl? Es el primera logoterapia, Viktor Frankl la creó. ¿Sí han escuchado? Sí. Ajá. Déjenme decirles brevemente, si les gusta leer, compren el libro, se llama El hombre en busca de sentido. Ajá. Viktor Frankl era un psicólogo y fue capturado en Alemania, bueno, durante la época de los nazis, fue capturado él, su esposa, su familia, todos murieron, fue separado de su esposa, creo que estaba embarazada, y él fue el único que sobrevivió. Y cuando sale del campo de concentración, escribe este libro y dice cómo le puede dar uno sentido a la vida bajo una situación tan horrorífica como eso, ¿verdad? Terrorizante, espantosa. Entonces, es muy buen libro y habla mucho del miedo, ¿no? De cómo desarrolla uno miedos después de un trauma tan severo y cómo la logoterapia es un tipo de terapia, lo puede trascender enfocándote en el significado. ¿Qué significado tiene este miedo? ¿Qué significado tiene para mi vida esto que me sucedió? ¿Verdad? Este miedo que tengo. Y somos criaturas que asignan significado a todo, ¿verdad? Los seres humanos. Entonces, enfocándote en el significado en terapia, puedes descubrir muchas cosas y sobrepasar el miedo. Una pregunta que pregunta esta terapia es, ¿qué es lo que
¿qué es lo que este miedo me está pidiendo proteger? Es una pregunta increíble, ¿no? Imagínense ustedes sus miedos que tienen. Nada más para tener una idea. Levanten la mano los que tienen algún miedo. Todos. ¿Todos? ¿No? Bueno. Ok, varios. Díganme qué miedos tienen. Por ejemplo, ¿quién quiere hablar? No quiero. ¿Qué miedos tiene usted? Yo he vuelto a manejar desde un accidente que tuve Ajá. hace como 20 años. Sí. Hace 2 años me quedé paralizada. Híjole. Se lo regalé a mi hijo, pero no puedo manejar. Le da miedo manejar. Y llegué a manejar estándar y automático. Pero no puedo manejar. Fíjese qué interesante. Gracias por compartir, porque es un miedo que desarrolló como protección de un trauma, ¿verdad? Ok. Gracias. ¿Quién más quiere decir qué miedo? Que trascienda a otro de mis hijos. Ok, sí. Gracias por compartir. Eso es un gran miedo. Conozco a varias personas que están viviendo eso. Gracias. ¿Quién más quiere compartir? ¿Sí? Bueno, no escuché a la señora, pero es referente también a mis hijos. Yo perdí 2 hijas y me da miedo perder otros, si a una hija o Sí, sí. Ok. Ya tenemos 2 personas en la misma situación. Dos hijos que se adelantaron que trascendieron también. Ok. Y uno que está con tratamiento de leucemia y sistema nervioso en cáncer, que podría ser el tercero. Ok. Híjole. Entonces tienes miedo de eso, obviamente. Claro. Sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces, estos miedos tan profundos van directo a la amígdala, ¿cierto? Cierto. ¿Te han entrado como estados de pánico? Mucho. Sí, porque... Pero como 14 veces a punto de irse este tercer hijo. Ajá, Y aquí sigue. sí. Entonces, Ujú. su diagnóstico último fue el año pasado, recaída en sistema nervioso. Sí. Después de luchar casi 9 años con cáncer. Ok. Y Ok. ahora nos acabamos de separar físicamente, él en otro estado y yo aquí. Ajá, Entonces entró más miedo. ¿Qué Sí. estoy haciendo yo acá y él allá? sí, claro. Ok. Ok, bueno, esos miedos son obvios, ¿verdad? No es que queramos corregirlo, no hay nada malo, es una respuesta humana normal, esperada. Sin embargo, no queremos vivir en esos miedos toda la vida, ¿verdad? Porque bloquean tu vida plena. Entonces, ¿cómo podemos trascender? Es una pregunta importante, ¿no? ¿Qué es lo que este miedo me está queriendo decir para trabajar en yo misma? Confiar. Confiar en... Confiar en el proceso. Ajá, Confiar en que va a estar bien y yo igual. sí. En que va a ser lo que va a ser, aunque yo lo tenga dado o no lo tenga dado. Confiar en el proceso, me encanta eso. Yo lo llamo proceso de vida. Confía en el proceso de vida. Muchos padres tienen mucho miedo que algo les pase a sus hijos, ¿verdad? Y ahorita como está la situación en el mundo, en México, mucho peligro. Entonces, ¿nos vamos a rendir o vamos a luchar, verdad? Entonces, luchar es, ve a terapia, háblalo, sácalo, procésalo, ayuda mucho. No tiene que ser conmigo, ¿ok? Vayan con psiquiatras, psicólogos, los que sean, que ustedes se sientan a gusto, porque ustedes pueden vivir una vida plena. El miedo puede que esté ahí, pero no los bloquea, no los aplasta, no les evita vivir una vida plena, ¿no? ¿Qué es lo que este miedo me está tratando de decir sobre mí, verdad? Otra cosa que yo digo mucho es, cada persona tiene su camino de vida. Su alma vino a vivir un camino de vida y tus hijos no son tuyos, ¿verdad? Yo no tengo hijos, ¿verdad? No quise tener, soy así más como monja ahorita, pero fue mi decisión, pero yo lo entiendo, yo lo veo en terapia, yo veo el dolor de los padres, el sufrimiento. Y yo digo, qué bueno que no tuve, porque es bien difícil, ¿verdad? Pero yo les digo, te invito a que lo veas como un camino de vida. Tus hijos tienen uno, cada uno de ellos tiene un trayecto diferente que no tiene nada que ver con el tuyo. Lo único es la conexión espiritual, ¿no? El cordón umbilical a veces es una unión espiritual. Ya no está ahí, pero sigue ahí. Pero ¿cómo sigue ahí? O sea, yo dejo a mis hijos ir espiritualmente para que vivan su camino de vida o los quiero tener atados a mi cordón umbilical. Pero esas son preguntas muy interesantes que ayudan mucho en la terapia, ¿no?
Ok, ¿alguien más quiere compartir su miedo? ¿Qué miedos tienen? Yo tengo miedo al dolor el día que me muera. Ajá. Una enfermedad con mucho dolor. Porque Sí. mis hermanos se murieron, 4, 5, quedamos Ajá. 3 de 8 y murieron con mucho dolor todos, Sí, físicamente. sí. Ese es el miedo que yo tengo. ¿Te da miedo morirte, sufrir? Sufrir de dolor. Sí, Porque sí. No me gusta que yo tuve muchos migrañas. Ajá. Entonces para mí es un trauma. Sí. Es un dolor. Sí. Porque nada más siento dolorcito y me tomo para el dolor de la vida. Sí, ok, gracias por compartir. Esos son miedos a la muerte. Eso es uno de los miedos más comunes que tenemos en los seres humanos, el miedo a la muerte y a sufrir al morir. Eso es un miedo específico, ¿verdad? Sobre todo si has visto muchas familias próximas a ti que han muerto con dolor, ¿verdad? Es muy difícil. Sí se puede desarrollar un trauma, ¿ok? Entonces se puede superar, se puede manejar el miedo a morir. Ayuda mucho la espiritualidad, el saber que hay algo más. No sé si crean en la reencarnación o no, pero no tienen que creer. Pero, ¿qué significado tiene su vida? Eso es una pregunta muy importante. ¿Qué significado tiene mi existencia en este mundo que cuando yo muera voy a estar tranquila? Y si no la he encontrado, ¿cómo la puedo encontrar? ¿A qué vine al mundo? ¿Cómo le doy significado a mi vida? ¿Cómo le doy significado a mi vida si tengo hijos que han dejado este mundo, ¿no? ¿Por qué? Todo eso, esas preguntas son muy, muy importantes. Ok, gracias. Vamos a ver, seguimos con la experiencia somática. Ya la mencioné de Peter Levine. Es ¿por qué debemos dejar de tenerle miedo al miedo? Me encanta esa frase. A veces le tenemos miedo al miedo, ¿verdad? El sistema nervioso debe descargar la energía del miedo. Eso es lo que es la terapia somática. Mover el cuerpo. Yoga ayuda mucho. Yo les he pedido a personas que vienen a verme que hagan ejercicios de literalmente brincar, sacudir el cuerpo, las piernas, los brazos en su casa cuando sientan miedo y ansiedad, porque eso es energético. Hay una corriente de energía que pasa por nuestro cuerpo. No sé si han escuchado de los chakras que el yoga enseña, o los meridianos en el sistema chino, ¿verdad? Muchas corrientes del mundo. Por cierto, ¿qué hora es? ¿Cómo voy? 9:15. Ok. Hablan de estos sistemas energéticos y tienen mucho que ver con la ansiedad, los miedos, la depresión, la preocupación, crean bloques energéticos y las terapias somáticas están científicamente demostradas que funcionan, ¿verdad? Mueve tu cuerpo. Yo aprendí en la India eso mucho de un maestro espiritual buenísimo que le dio epilepsia por haber hecho el Kundalini demasiado joven y demasiado rápido y sin guía, y le dieron ataques epilépticos y luego se le quitaron, y ahora él enseña movimientos somáticos para sacar la energía del cuerpo o elevarla, pero de forma inteligente. Entonces hay mucho que explorar en esto, muy interesante. Y la otra es autocompasión, que viene de las prácticas del budismo o Vedanta o yoga. Una pregunta que se hace es, ¿dónde y cómo vive el miedo en el cuerpo? También en yoga estamos muy conscientes del cuerpo. Y dejar de temer y comprender el mensaje. Dejar de tenerle miedo a lo que le tengamos miedo y explorar, ¿qué me dice este miedo? ¿Qué me está queriendo decir este miedo? Algo que quería decir del cuerpo en autocompasión. Meditación también puede ser terapéutica, pero hay que tener cuidado porque en personas muy ansiosas puede causar más ansiedad, porque hay gente que no puede sentarse y cerrar los ojos, sienten mucha ansiedad, entonces hay que ir muy despacio con eso, ¿no? Ok, la conciencia humana un poquito más a fondo, ¿ok? Ya casi terminamos. ¿Qué es la conciencia? Es la capacidad del ser humano de observarse a sí mismo, trascender obstáculos y lograr el autodominio de uno mismo.
¿ok? El mensaje del miedo. ¿Cuál es una forma sana y elevada de ver el miedo? No es una condena ni un presagio de desastre. No es un mal agüero, ni una maldición, ni cosas que nos sucedan, no tienen un significado negativo necesariamente. Cuando nos dan miedo ciertas cosas, es una respuesta biológica que podemos observar por medio de nuestra conciencia. O sea, eso es el secreto, que podemos observarlo. Y en el momento en que observamos el miedo, yo le pregunto mucho a la gente en sesiones, cuando me están platicando, les digo, ¿en dónde sientes en tu cuerpo esto que me estás diciendo? Por ejemplo, mucha pena, mucho dolor, ¿en dónde lo sientes? Aquí, me dice, aquí siento, o aquí, en el estómago, normalmente, ¿no? Hay veces que me dicen aquí, esto es, no puedo hablar, no puedo decir mi verdad, cuando hablo nadie me pone atención, hay un bloqueo aquí, ¿no? Viene de miedos. Hay gente que a veces me dice, aquí siento algo, siento presión aquí, ¿no? Son los centros energéticos. Pero indudablemente la ansiedad, el miedo y la tristeza están aquí y en los pulmones y en el corazón, ¿verdad? Entonces, la terapia somática es traer enfoque aquí, ¿qué sientes? Respira, muévela, eso todo ayuda muchísimo. Ok, orientación al presente. El miedo pregunta, ¿qué requiere de mi atención y vigilancia en este momento exacto para mantenernos a salvo? Eso es lo que es el miedo, ¿verdad? El miedo te dice, oye, ponte abusado. Hay una amenaza de muerte o una amenaza de daño o una amenaza de enfermedad. Entonces, cuando lo vemos de esa forma, lo vemos como una campanita. Ah, ok, voy a escuchar. ¿Qué me está diciendo? Pero no dejes que te consuma, que se apodere de ti, que te evite salir de tu casa, que te evite vivir, ¿verdad? Otra práctica, la compasión física. Recibir la sensación física del miedo o ansiedad con respiraciones conscientes, con tranquilidad, un tacto suave, posturas de enraizamiento, relajación muscular y aceptación. Todo esto ayuda muchísimo con el miedo. A veces el enraizamiento hay muchas técnicas, pero eso es pon los pies en la tierra y siéntelos. Yo le hice eso a una persona que estaba como en un pánico. Le digo, a ver, siente tus pies en la tierra. Tú eres un árbol, tú tienes una raíz y la madre tierra te está sosteniendo. No te vas a morir. Deja que pase esta ola de ansiedad y respira. Y así se pasa. Se debe de pasar, ¿no? ¿Cuál es el método RAIN? El método RAIN es, para que se acuerden, ¿verdad? RAIN es lluvia y dice, reconoce, acepta, investiga y nutre. O sea, reconoce que tienes un miedo, acéptalo, ok, aquí está, tengo miedo, estoy perdiendo el control. Investiga, hazte esas preguntas. ¿Qué me está diciendo este miedo? ¿Qué me quiere decir? Normalmente es, tengo que trabajar en esto, en algo, ¿no? Y nutre es, ¿cómo me cuido? ¿Qué hago? Voy y tomo una ducha, un baño de espuma, un heladito, llamo a mi mejor amigo, ¿no? Me tomo una siesta. Ok, ahora entramos a lo mejor. La filosofía Vedanta. La filosofía Vedanta viene de la India, de Asia. Normalmente en la India es donde más se ha concentrado y es el maestro Devanand, que es el fundador de esta corriente de nuestro centro, es vedántico, ¿cierto, verdad? Sí, sí. Hay dos corrientes vedánticas. Hay una que es dualista y no dualista. La dualista dice, soy yo, ser humano, y acá hay un espíritu más grande que yo, que llamamos Dios, o Brahman, o Vishnu, o Shiva, lo que sea. Hay muchos nombres. Y la Vedanta no dualista es, no tengo que buscar, Dios está en mí. Yo y Dios somos uno. Lo siento en mi corazón, está en mí, yo soy, él es o ella. ¿Ok? Entonces, ¿qué causa miedos en el ser humano desde el punto de vista filosófico? La dualidad. La dualidad es sentirte separado de la creación,
separado de la vida. Por ejemplo, en nuestra cultura decimos, venimos al mundo, ¿verdad? Cuando nace un bebé, el bebé vino al mundo por medio de los papás. En Asia dicen, el bebé viene del mundo. Del mundo. ¿No es increíble esa diferencia? Porque piensan, viene de la naturaleza, nace de ella porque somos parte de ella. No viene a la naturaleza, no viene al mundo. ¿De dónde? No sabemos de dónde venimos. Entonces es muy bonito sentirte, no estoy solo. Si yo vengo de un ser creador o una energía creadora y por algo estoy aquí. No sé si sepan un dato de los científicos que han dado de las probabilidades de que tú hayas nacido son infinitas. O sea, son como trillones, 1 en 1 trillón o algo así. No tengo la cifra exacta, pero el chance de que ustedes y yo estamos aquí es minúsculo. Entonces quiere decir que somos suertudas de estar aquí, ¿verdad? Entonces es esa sensación de que no es que sea yo especial, pero yo vine al mundo por algo, para algo, por algo, hay algo más que yo. Es a partir de un segundo que surge el miedo, eso dice Vedanta. Es a partir de un segundo, o sea, cuando tú te ves separado de los demás, ¿no? Es como yo contra el mundo. La gente es ellos y yo, ¿no? En realidad somos todos uno mismo. Eso es lo que dice Vedanta, ¿no? Es un alma. Todos somos pequeñas almas individuales, pero somos una, porque venimos de la misma fuente, ¿cierto? Entonces, muy bonito recordar eso. Mientras te veas como un individuo pequeño, frágil y separado, el miedo estará ahí. Entonces, la filosofía vedántica dice, y también la cristianidad dice lo mismo, ¿cierto? Dice, el Padre y yo somos uno. Eso es lo que decía Jesús. Y venía a decir, oigan, no están separados, el Padre y ustedes son uno. Está contigo siempre, siempre, ¿no? ¿Qué decía Jesús bien bonito? Decía, no te preocupes por lo que vas a comer mañana. Las aves del campo no se preocupen por lo que van a comer mañana y Dios las alimenta. Ay, qué nerd me he vuelto ahora con estos dichos. Pero sí me entienden, ¿verdad? Muy bonito, porque es cierto, no estamos solos, pensamos que estamos solos. Y sí puede ser que estemos solos físicamente, que no tengamos familia, que estemos solos, pero no somos pequeños, ni frágiles, ni indefensos, ni separados. El ego siente que necesita protegerse de otras personas o algo que podrían dañarlo o quitarle lo que posee. En yoga se habla mucho del ego, ¿verdad? El ego es lo que trabajamos en yoga. ¿Cómo anular el ego? ¿Cómo disminuir el ego? El ego es el sentido del yo. Yo soy la mejor, yo sé más, ¿no? O también el ego puede ser negativo, puede ser yo no sirvo para nada, yo no puedo hacer nada bien. Las dos cosas están mal, ¿verdad? Entonces el ego nos da esa capacidad de decir yo existo, yo hago, y lo tenemos que poner en un aspecto positivo, porque eso ayuda a no tener miedos. El miedo es la sombra que proyecta nuestra ignorancia de nuestro verdadero ser infinito. Qué bonito, ¿no? O sea, el miedo es la sombra que proyecta nuestra ignorancia, o sea, ignorancia de quiénes somos realmente. ¿Quiénes somos? Somos uno mismo con la creación, ¿no? El deseo y el miedo es algo que hace mucho énfasis Vedanta. Dice, mientras más deseos tengas, más miedos vas a tener. Mientras más quieras poseer cosas materiales, más miedos vas a tener. Entonces, el secreto de liberarte del miedo es despojarte de lo más posible. Cosas, apego, relaciones, preocupaciones, que si ya me hablaron, que si no me hablaron, que si me hicieron like, que si me dejó de hablar. Todo eso, bueno, es un desastre para la salud mental y física.
Hace poco vi una serie de San Francisco de Asís con mi mamá, que está aquí. Sí saben quién fue San Francisco de Asís, ¿verdad? Fue un monje, bueno, de hecho era un príncipe de Italia muy rico. Su papá era rico, era un dueño de una tienda de telares, de seda y todo esto, y tuvo una visión de Dios en Assisi, en Italia, y era un pueblito así medieval. Tuvo una visión de Dios y lo cambió y empezó a vender todo. Y su papá decía, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Estás vendiendo mi tienda y mis telas y tus cosas. Y él decía, es que no necesitamos esto. Esto te hace esclavo, te hace preocuparte de la tienda y proteger el dinero y las telas. Y el papá, estás loco, te estás vuelto loco. Y él dijo, ok, me voy, y se fue al monte y lo empezaron a seguir 3 amigos y luego más, y creó un grupo y creó el templo de Assisi, una iglesia pequeña, y luego lo reconoció la Iglesia Católica como un santo y lo canonizaron San Francisco. Entonces, él decía en su biografía, dice, ya casi no tengo miedos. Entonces, cada vez que se iba solo al monte, meditaba, pensaba, pasaba días solo, en la lluvia, en la intemperie, con un trapito así, café, ¿verdad? Y sus amigos le decían, vente, te vas a enfermar, ¿qué haces aquí solo? Y él decía, es que estoy trabajando en mis miedos, porque ya casi no tengo miedos. Entonces, esa es la liberación verdadera, cuando ya casi no tenemos miedos. Ok. ¿Qué dice Vayam? Esto es de la Vedanta. Trascender el miedo con 3 procesos. Esto es una fórmula secreta súper importante, ¿ok? Dice, Vairagya es el desapego. En el budismo y en Vedanta creo que se llama igual. Vairagya es desapego. No es apatía el desapego, sino la comprensión de que todo es impermanente. No pongas valor existencial a lo que puede desaparecer. Ya voy a terminar. El desapego en las relaciones es muy importante, ¿ok? Yo lo hablo mucho y la gente dice, pero qué frío, pero ¿cómo que desapego? ¿Cómo me voy a desapegar de mi familia, de mis hermanos, de mi novio, de mi novia? Pero hay un desapego sano que es psicológico. O sea, tú puedes amar mucho, puedes querer a todos, pero si no están, tú estás bien. Si están, estás bien. Ese es el desapego sano y eso reduce los miedos, ¿verdad? Ok, luego tenemos el Atma Gyan. Atma Gyan es el conocimiento del ser verdadero. Esto es una práctica en sí misma. Se hace mucho por medio de la meditación, pero puede ser por medio de la lectura de textos sagrados o textos religiosos que hablan de tu alma, tu verdadero yo, tu unión con Dios. Ese es tu verdadero ser es tu alma no tiene miedos, no tiene ansiedad, no tiene apego, enfermizos, ¿verdad? El alma quiere, el alma ama intensamente, pero no depende de ninguna expectativa, de ningún resultado. Y eso lo podemos hacer hincapié en nuestra práctica espiritual. Una pregunta que me gusta mucho es, ¿quién tiene miedo? Bueno, sí, es todos. Pero cuando tú te preguntas, sí, no, está bien, todos tenemos. Pero cuando tú te preguntas en tu práctica espiritual, ¿quién en mí, quién es el que tiene miedo? O sea, ¿yo, Claudia, tiene miedo o es mi ego el que tiene miedo? Es el ego. O sea, el ego es una función del cerebro que también te mantiene vivo, te mantiene consciente, vivo, caminando. Pero si no observas el ego va a producir muchos miedos. Entonces, si te identificas con el cuerpo y la mente, serás siempre vulnerable, dice Vedanta. No te identifiques con el cuerpo, no te identifiques con tu mente, con tus pensamientos, ni con tus emociones. Escúchalas porque traen información, pero no son tú. Tú eres tu alma, tu esencia. Y Karma Yoga es otra práctica de Vedanta que es cuando haces acciones sin apego al resultado.
esto es una práctica muy bonita, es cuando, sí, vamos a trabajar, tenemos un salario o ganamos dinero en nuestro negocio, lo que sea, o trabajamos en casa, pero no esperes que te den las gracias, no esperes que te reconozcan, no esperes que te aumenten el sueldo. Digo, sí, ve a pedir tu aumento, pero desapégate del resultado, ¿verdad? Eso es el balance, porque es que la gente me dice mucho, entonces no pido nunca aumento. No, sí, pide, lucha, ¿verdad? Pide abundancia, pero déjalo ir. Tú pide y déjalo ir. Y eso también decía Jesús. ¿Qué decía Jesús? Decía, pide y se te dará. Ajá. O dice, pídelo y se te ha dado, ¿no? Se te ha concedido. ¿Se te dará o ya se te dio? Te será dado. Bueno, algo así. Entonces, en todas las religiones espirituales dicen, pide, la abundancia es buena, pero no dependas del resultado, porque que pase o no ya depende de muchas cosas, de tu karma, de tu habilidad, de tu viaje de vida, de tu trayectoria de tu alma. Entonces, el desapego es súper, súper importante para vencer los miedos. Ya termino con dos hojas, ¿ok? El miedo empírico y el psicológico. Esta es una diferencia bonita de tener en mente. El miedo empírico se llama Vaya en Vedanta y es el miedo instintivo. Y es una herramienta biológica, ya lo hablamos al principio, necesaria para la supervivencia. El miedo funcional es como tocar el fuego con la mano, ¿verdad? Es un miedo de instinto. Ese está bien. Ese miedo es bueno. El miedo psicológico, no. Ese es el que tenemos que trabajar en terapia. Es lo que llamamos catastrofismo, ¿verdad? Si ustedes se observan pensando lo peor siempre, no. Es que si salgo me van a asaltar. Es que si agarro el coche voy a tener un accidente. Y ya sabemos de dónde viene, ¿verdad? Viene de algo que pasó en el pasado, pero estamos interpretando la catástrofe va a suceder, cuando en realidad no tiene por qué suceder, ¿verdad? Es un salto que tenemos que hacer en trabajándolo. El catastrofismo es el miedo a lo que podría ser o al futuro imaginario, ¿verdad? Que es una imaginación. El catastrofizar, ¿no? El decir, va a pasar lo peor. Es que si hago esto me voy a caer. Estamos esperando lo peor. Es en nuestra imaginación. Y Vedanta lo considera una ilusión, que habla mucho de Maya, ¿verdad? La filosofía hindú. Maya es, lo que vemos es una ilusión, está en nuestra mente. Entonces, el mundo es subjetivo. Cada uno de nosotros ve el mundo diferente. Por eso nos peleamos tanto. Porque no, así no fue. No, sí fue así. No. Entonces entra también la memoria y la interpretación. ¿Ok? Y la espiritualidad trabaja mucho sobre esto, sobre ver con claridad lo que es el mundo. ¿En realidad hay un riesgo o no hay un riesgo? ¿Estoy echando a volar a mi imaginación o es un miedo real? ¿Ok? Y el miedo no es una debilidad, ¿verdad? No se sientan mal, es un maestro. Y los dejo con una reflexión que dice, el valor en el miedo. Hay una frase que dice, no se puede cruzar el mar si no se tiene el coraje de dejar la costa. ¿Quién dijo eso? Mamá, ¿tú sabes? Acabamos de ver la película. Sí, ¿quién dijo Cristóbal Colón? ¿Quién dijo? Muy bien. Bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Cristóbal Colón se supone que dijo, ven que él era un soñador y no tenía miedo. Entonces todo el mundo le decía, no, estás loco, ¿cuál la India allá si no sabemos? Pero qué tan largo está. Y él no sabía. No sabía qué tanta distancia estaba para llegar a las Indias. Se supone que quería llegar a la India, pero llegó a América, ¿no? Obvio. Entonces él dijo, se supone que dijo, no se puede cruzar el mar si no se tiene el coraje de dejar la costa. Muy bonito, ¿no? Bueno, el miedo es la representación de la barrera que los hombres usan para justificar su inmovilidad. A veces nosotros ponemos de pretexto, es que me da miedo, para no movernos en la vida.
¿verdad? El miedo es el estado natural antes de un gran descubrimiento. Recuerden eso, los dejo con esa pesa. Sí, el miedo es el estado natural antes de un gran descubrimiento. O sea, si observas el miedo, lo usas como maestro, vas a descubrir algo sobre ti. Yo tenía un miedo muy grande que hasta me hacía temblar. ¿Se imaginan cuál es? No. La subida. No. Sí, hablar en público. Empecé con el miedo en la secundaria porque me pasó algo. Pasé en la clase a hablar y tenía un chonguito aquí con un lápiz y me empecé a poner nerviosa, empecé a temblar y se me empezó a mover el chonguito y el lápiz y todo el mundo se empezó a reír de mí. Y el chonguito se me empezó a deshacer y bueno, un caos, casi colapso, casi me desmayo. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? No puedo yo, ¿no? Y casi me dan respiración de boca a boca. Pero yo dije, no me voy a traumar, voy a hablar en público. Y sí me daba pánico, temblaba. Y casualmente en mi trabajo tuve que empezar a hablar en público, no lo pude evitar, tuve que hacerlo. Entonces fue como una terapia de exposición, porque lo tuve que hacer y ahora me encanta. Y ya hablo en público y lo disfruto. Entonces sí se pueden superar los miedos, ¿vale? Bueno, eso es todo. Si quieren mi información, ahí está mi nombre, mi teléfono, si gustan, cualquiera de ustedes, redes y pues la dirección de aquí. Y eso es un librillo que escribí, pero está en inglés. Disculpen, lo estoy traduciendo al español yo misma, pero me está tomando mucho tiempo. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Sí, me olvidé de decirles de esta. ¿Les digo o ya se cansaron? Ok, ahorita vamos a cenar pozole vegetariano. Las 4 cualidades, esto viene del budismo. Me parece como una fórmula secreta para muchas cosas. Dice que hay requisitos indispensables de una persona sabia, la sabiduría. Y dice discernimiento, desapego, los 6 tesoros, así se dice en el budismo, los 6 tesoros es como algo, 6 prácticas fundamentales de una persona sabia y el deseo intenso de liberación. Este es increíble porque, miren, hay mucha gente que viene a terapia, viene a superarse, pero no tienen un deseo intenso de liberarse. Porque una cosa es venir a platicar, a desahogarse, que está bien, pero otra cosa es, ¿quiero ser libre? Sí, quiero ser libre de esta angustia, de este miedo, de esta depresión. Digo, no es tan fácil, ¿verdad? No juzgo a nadie. Hay cuestiones que son difíciles, pero hay que tener un deseo intenso de liberarse. El discernimiento es el distinguir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso. Eso es discernir, ¿verdad? ¿Lo que voy a hacer es bueno o es malo? ¿Lo que voy a hacer en ese momento está bien o está mal? Y no es tanto sobre la ética o moral, ¿verdad? Porque eso ya es muy personal, pero yo mucho lo pienso, es bueno para mí y mi familia y mi comunidad. Eso es mi guía, ¿no? Luego, el desapego es lo que ya hablamos. El desapego saludable es la capacidad emocional y espiritual de soltar, desvincularse y no aferrarse a las personas y a las cosas. Las 6 tesoros son calma, refreno, o sea, ponerse límites, tener disciplina, recogimiento, paciencia, concentración y fe. Ven, la fe está ahí, no puede faltar estas 6 cosas para la superación personal. Por ejemplo, en cuestiones de una persona que quiere romper un hábito, una adicción o algo así, por ejemplo, al alcohol, no se puede si no se tiene paciencia, calma, control de uno mismo, saber tener la fortaleza de la disciplina. El recogimiento también influye eso, el limitarte a ti mismo para poder lograr algo mejor. Y la concentración en tu objetivo y tener fe en ti, fe en que yo puedo.
o fe en Dios, como quieras, ¿verdad? Y ahora el deseo intenso de liberación. Querer liberarse del sufrimiento del mundo cambiante por medio de la autorrealización. Y eso es lo que hacemos aquí en el Centro Cultural. ¿Cómo nos podemos liberar? ¿Cómo podemos autorrealizarnos, verdad? Y eso es todo. ¿Alguna una pregunta? ¿Se quedaron bien? Después solo conferencia. Sí. Pues hay que darle muchísimas a Claudia. Tenía muchísimo gusto que viniera otra vez a darle una plática porque sé la profundidad de sus palabras. Y ahí está, nos estamos aprendiendo. Gracias, Claudia.